Iniciará la grabación y permitirá que la gente comience a ingresar. Entonces, veremos cómo aumentan los participantes. Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este IV Seminario Web de Intercambio sobre el proyecto de investigación sobre la sociedad digital. Mi nombre es Laura Barlas. Estoy muy feliz de recibirlos a todos hoy como el primer seminario web para esta comunidad en IB Exchange. Nos acompaña Bárbara Stefanax, quien dirigirá esta presentación para todos. Voy a repasar un poco algunos aspectos generales de la limpieza para Zoom. Comparte mi pantalla aquí. Bueno, está bien. Signo de apertura de interrogación. ¿Puedes ver algo que diga artículos de limpieza? Asumir, sí. Está bien. Entonces, tu audio ya está silenciado. No tienes que preocuparte por eso. Si tienes preguntas durante esta sesión, es una sesión bastante repleta de información. Entonces, vamos a guardar las preguntas para el final y si no hay tiempo, tendremos preguntas disponibles. Ya sabes, publicaremos tus preguntas en la comunidad de discusión en IB Exchange. Podrás interactuar con Bárbara allí. Pero usa la función de preguntas y respuestas en lugar del cuadro de chat. Es posible que perdamos tu pregunta si está en el cuadro de chat. Entonces, si miras la barra de tareas de Zoom, deberías tener un pequeño panel de acción donde puedes hacer preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas. Además, en ese panel hay una herramienta de soporte de subtítulos. De esta forma, podrás obtener subtítulos traducidos en vivo si tu idioma preferido no es el inglés. Realizaremos sesiones en español más adelante este año, pero si en esta sesión desea elegir otro idioma, podrá obtener traducciones en vivo en hasta 36 idiomas. Y por último, grabaremos esta sesión y la pondremos a su disposición directamente después del seminario web. El enlace que utilizas para acceder a Zoom se convertirá en un archivo transmitible del evento. Entonces, puedes ir allí. Pero si deseas obtener la grabación y los materiales, te compartiré el enlace donde podrás verlo en IB Exchange. Está bien. Ahora voy a hacer una descripción general muy rápida de IB Exchange. Entonces, IB Exchange se abrió a los docentes de la sociedad digital este agosto. Y es accesible para todos ustedes a través de su inicio de sesión de IB. Entonces, como profesor de sociedad digital, usted sabe, quiere asegurarse de que sus roles en el IB estén actualizados, que sea profesor en el programa del diploma y que enseñe sociedad digital. Y luego, como tal, tendrás acceso automático. Pondrás tus credenciales del IB. Verás un pequeño botón para el intercambio de IB. Haz clic en él y te llevará a la plataforma aquí. Ahora estamos iniciando el ciclo de desarrollo de materiales instructivos para la sociedad digital en IB Exchange, así que no verás mucho contenido allí en este momento. Podrás unirte a la comunidad de la sociedad digital, pero para buscar contenido, es posible que primero tengas que buscar en otras materias del programa del diploma para encontrar conexiones con la sociedad digital. Pero no os preocupéis, en eventos como este es donde recibiremos vuestros comentarios ideas sobre el tipo de contenido que sería más beneficioso para vosotros. Entonces, en esta página, puede ingresar temas en la búsqueda y simplemente buscar por palabras clave o puede usar la búsqueda detallada para buscar específicamente contenido relacionado con la sociedad digital. Haga clic en aplicar. Y como dije, no verán mucho contenido allí en este momento, pero estamos construyendo esta biblioteca. Aquí es donde podrás acceder al contenido del seminario web de hoy. Entonces, si hace clic en esta página del producto, podrá obtener la grabación del seminario web. Esto se actualizará automáticamente con la grabación del seminario web aproximadamente una hora después del evento, y luego tendréis las diapositivas de Bárbara y un documento de apoyo que os hemos proporcionado hoy. También verás algunos de los materiales de orientación del tema. Seguiremos ampliando este catálogo, pero básicamente haz clic en cualquiera de estos mosaicos para cualquier contenido que te interese. Se abrirá. Podrás obtener una vista previa de todo y luego podrás descargarlo directamente o agregarlo a una estantería digital dentro de IBI
Exchange, otra cosa muy importante, y es un poco confusa. Por lo que quiero asegurarme de que todos lo sepan, es que estamos viéndolos. Materiales instructivos o productos que están disponibles de forma gratuita. Si desea. Buscar comunidades, y ahí es donde están los foros de discusión. Moderados por personas con conocimientos como Bárbara, deberá mover este control deslizante a comunidades y hacer clic en el mosaico de sociedad digital. Y como ya me he unido a la comunidad, me permitirá acceder a parte de la información de la comunidad y a los productos a los que puedo acceder aquí. Una vez que te hayas unido a la comunidad, habrá un pequeño botón aquí que dice unirse. Una vez que te hayas unido, aparecerá en el panel de navegación izquierdo de las comunidades. Estoy en todas las comunidades. Verás mucho aquí, pero si lo sabes, a medida que te unas a las comunidades, esto será mucho menos, pero puedes unirte a tantas comunidades como quieras e interactuar con compañeros expertos en todo el programa del diploma o el PEP, pero si haces clic en Sociedad Digital, verás que Bárbara ha organizado esto y también está coordinado con una profesora de español, Marta Kingsland, y van a publicar materiales aquí bajo estos temas muy señalizados en español e inglés, y también puedes publicar preguntas relevantes a cualquiera de estas categorías aquí y Bárbara o Marta responderán de manera oportuna. Y luego todo lo que se comparta en esta comunidad aparecerá en los archivos, para que puedas buscar entre los archivos. Ya sabes, puedes navegar por las discusiones y encontrarlas de manera orgánica o puedes ir directamente a los archivos y descargar la guía que Bárbara y Marta han proporcionado aquí. Bueno, ese es mi discurso muy rápido. Ingrese a IVE Exchange y, si tiene algún problema, el soporte de Ivo es su solución. Envíe un correo electrónico a support.org y podremos conectarlo. Está bien, voy a dejarle la palabra a Bárbara. Bueno, hola a todos. Aquí vamos. Vamos a discutir el proyecto de investigación y orientación y voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, para comenzar. Ya hemos revisado esto. ¿Y qué es el intercambio IB? Así que voy a avanzar rápidamente hacia lo que esperamos y son muchos objetivos a primera vista, pero notaron que los he organizado en 3 grupos. Y entonces, estamos analizando los requisitos que tenemos para el proyecto de investigación, los criterios de evaluación y las etapas de la investigación y la orientación que queremos brindar a los estudiantes y qué habilidades y conocimientos se requieren para el proyecto de investigación. El proyecto de investigación no empieza de repente, se necesita una guía y debemos trabajar juntos para proporcionar materiales e ideas sobre cuál es nuestra introducción a la investigación y las habilidades para el proyecto de investigación. Por supuesto, luego los recursos y los estamos construyendo juntos. Bien, ya existen algunos recursos. Sin embargo, en la comunidad del IBE compartimos recursos y luego, por supuesto, está el cumplimiento, y a menudo surge esta pregunta sobre la orientación sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y el proyecto de indagación. Y, como todas las asignatura del PD, seguimos las directrices proporcionadas por el IBE, que analizaremos más adelante. Pregunta clave. ¿Qué es la sociedad digital? Es una pregunta interesante para proponer a los estudiantes y ver cuál es la respuesta. Yo daría las pautas para enunciar qué es la sociedad digital en una oración y eso produce resultados muy variados y volveremos a eso en un momento. Observe que he tomado la sociedad digital en relación con la investigación y el proyecto de investigación y he resaltado palabras clave, y la razón por la que he destacado lo digital con tanta frecuencia es porque hay casos, afortunadamente no frecuentes, en que se han presentado proyectos para el proyecto de investigación que realmente no involucran tecnologías o sistemas digitales. Bueno, déjame continuar aquí. Bien, ¿qué es el proyecto de investigación? El proyecto de investigación es una investigación individual sobre los impactos e implicaciones de los sistemas digitales para las personas y las comunidades. Esa es también nuestra guía para lo que es la sociedad digital. Las habilidades se identifican en la guía y están alineadas muy de cerca con las habilidades ATL, y entonces vemos que necesitamos gestionar el proyecto de investigación.
La investigación es una palabra clave y la investigación implica tanto. Investigación secundaria como, según corresponda, investigación primaria. Y luego, por supuesto, pensar de manera crítica y creativa a lo largo del proyecto de investigación y comunicarse en múltiples modos y medios. Requisitos de evaluación interna. No me extenderé con acento agudo mucho en esta página en particular. Está directamente fuera de la guía, y lo que he intentado hacer a lo largo de nuestra presentación es que en la esquina inferior derecha he indicado las páginas como referencia en la guía u otras fuentes. Tenga en cuenta que el proyecto de investigación es exactamente el mismo para SL y HL. A menudo surge la pregunta sobre el horario de clases. 30 horas de enseñanza y luego, por supuesto, los estudiantes dedicarán tiempo adicional a otros aspectos de la investigación. En SL, la nota final contribuye al 30% de la nota final y en HL contribuye al 20% de la nota final del alumno. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué se requiere? Un documento escrito que no exceda de 1500 palabras. Tiene dos partes diferenciadas. Hemos tenido casos en el proyecto de investigación en los que los estudiantes han intentado combinar por error los criterios A y B. No, hay secciones separadas. Se enviará un archivo zip cuando el proyecto sea seleccionado como parte de una muestra y eso incluiría este archivo como criterio A, criterio B, la lista de referencias y apéndices. Se aconseja hacer lo siguiente según corresponda. Así que esta es información adicional para que el examinador entienda el proyecto. También son lugares donde se aportan pruebas y lo discutiremos más adelante. En la presentación, y luego, por supuesto, se recomienda que los profesores utilicen el formulario de justificación de calificaciones para mostrar cómo otorgaron la calificación para cada criterio y proporcionen un comentario. La presentación en sí no podrá exceder de 10 minutos. Si los estudiantes deciden incluir una bibliografía al final de la presentación o fuentes al final de la presentación, eso está perfectamente bien. Esto no estará incluido en los 10 minutos. Entonces, sí. Esa información está incluida y el vídeo dura 11 minutos, no hay problema. El examinador solo verá los primeros 10 minutos. Para la presentación esto aplica a los criterios C, D y la lista D. Referencias las he puesto todas en negrita y esto incluye las fuentes que deben usarse en el punto de referencia dentro del material escrito y visual. Entonces, por ejemplo, más adelante veremos en una página una forma de citar fuentes. Hay muchas formas en las distintas pantallas de la presentación multimedia. Esta página parece no ser muy conocida. Está en los procedimientos de evaluación del programa de diploma. Y la parte específica es C3, 8,2. 2e indica el tamaño de los archivos y los tipos de archivos que se enviarán para la presentación para la presentación multimedia y para el archivo zip que contiene ambas. Calificaciones. ¿Cómo se evalúan los estudiantes? Se evalúan de acuerdo con los 5 criterios de evaluación. Y los criterios A y B, como mencionamos anteriormente, son utilizar el documento del proceso de investigación. C, D y E están mirándola. Presentación multimedia y tengo que poner una pequeña estrella aquí. Esa evaluación se basa en evidencia, y entonces, cuando observamos la presentación multimedia y se hacen afirmaciones, entonces, por supuesto, el estudiante está citando referencias y haciendo referencia a las referencias que ha indicado en la lista D.
Referencias o posiblemente a una encuesta que realizó, una entrevista u otro. Tipo de actividad como por ejemplo, un experimento. Entonces, no. Podemos decir que C y D son totalmente de la presentación porque esa presentación se basa en otras piezas de información y luego, por supuesto, es la calidad de la comunicación la que se evalúa en E en términos de la nota final. Todos quieren que sus estudiantes obtengan un 7, por lo que es bastante alentador ver que en las bandas de calificación, la calificación de 7 es en realidad la banda de calificación más amplia de 19 a 24. Marcas. Estas bandas de calificación también se publican en los informes temáticos. Ahora me quedaré en esta página brevemente porque el IBE ha producido descriptores de calificaciones para cada uno de los grados. Entonces, por ejemplo, tienes un descriptor de escritura de grado DERRI para el grado 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero a todo el mundo le interesa saber qué es un 7. Y entonces estas son las habilidades que el estudiante demostraría en su proyecto de investigación para lograr un 7. Este diagrama muestra las etapas de la investigación. Y entonces, si lo analizamos, la pregunta que primero nos viene a la mente es cómo se relaciona esta investigación con el proyecto de investigación, y por supuesto queremos ver que tenemos un enfoque, tenemos que determinar ese enfoque. Vamos a explorar diversas fuentes de información relevantes para ese tema diverso. Luego vamos a ver los impactos y las implicaciones de un sistema o sistemas digitales para las partes interesadas, es decir, los pueblos y las comunidades involucradas. Reflexionaremos sobre las tendencias emergentes y los desarrollos futuros. Y realizaremos más investigaciones. Y luego vamos a compartir. Y la parte de compartir es la parte donde llegamos al trabajo real que se va a presentar. El archivo del documento del proceso de investigación. Necesito decir el archivo del documento del proceso de investigación porque también incluye AB. La lista de referencias y los apéndices y luego, por supuesto, la presentación multimedia. Esto significa que hay una increíble cantidad de investigación o trabajo relacionado con la investigación que conduce hasta que los estudiantes comienzan a desarrollar el trabajo que van a presentar como parte del proyecto de investigación. Los términos de comando son importantes. Necesitamos leer cuidadosamente los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación utilizan estos términos de comando para el proyecto de investigación. Describir, explicar, justificar, analizar, discutir y evaluar. Y entonces lo que hacemos para ayudar a los estudiantes es interpretarlos en un inglés más simple para que puedan entenderlos. Por ejemplo, explicar significa dar razones, dar causas, explicar por qué. ¿Cómo? No solo describir. Describir. No les permitirá alcanzar las calificaciones más altas en la prohibición. Estos términos de comando aparecen al final de la guía de la sociedad digital. También diré de paso que los términos de comando que figuran en la guía de la sociedad digital se aplican a todas las evaluaciones. Vamos a empezar. Vamos a ver qué se requiere y cómo es. Bien,
Tenemos el criterio a recomendado de 300 palabras. Es una declaración de la pregunta de investigación claramente presentada y generalmente los estudiantes hacen una declaración en la parte superior del criterio A con la pregunta de investigación y luego hay una explicación de la conexión entre la pregunta de investigación y 4 elementos, un ejemplo específico del mundo real, con una referencia citada. Conceptos del curso, contenido y contexto. Por experiencia, a los estudiantes les resultó más fácil tomar esas conexiones. En el orden de un ejemplo del mundo real primero. Luego explicar la conexión con el contexto. Luego el contenido, es decir, los sistemas digitales, las tecnologías digitales y luego los conceptos. Ese orden parece funcionar bien. El descriptor de calificación para las notas más altas. Una explicación detallada. Existe esa palabra que explica su conexión con conceptos de cursos, contenidos y contextos de ejemplos específicos del mundo real. Ahora bien, la pregunta de indagación parece ser, de hecho, una clave para un proyecto de indagación exitoso y se anima a los estudiantes a encontrar la indagación o desarrollar un enfoque de indagación y preguntas de indagación en un contexto local o específico. Estos tienden a ser los más exitosos y también tienen que ser de interés para los estudiantes. Los estudiantes necesitan disfrutar creando su proyecto de investigación. Ahora pensé que posiblemente sería útil incluir ejemplos y, por supuesto, se proporcionará la grabación para que pueda consultar algunos de estos ejemplos. Se han enviado muchas preguntas de investigación excelentes. Estos son solo algunos. Por ejemplo, cuando leemos esta pregunta de investigación, inmediatamente vemos el escenario. Bueno, el contenido con un texto. Vemos el contenido de la tecnología de reconocimiento facial y luego su impacto en la privacidad individual y la libertad de expresión de los usuarios. Veamos algunos ejemplos más. Signo de apertura de interrogación. ¿En qué medida el uso de nanorobots influye en el aprendizaje socioemocional en intervenciones dirigidas a niños en edad escolar con trastorno del espectro autista dentro del rango de edad de 6 a 12 años? Ahora me doy cuenta de que para esta presentación no podemos analizar muchos proyectos de investigación diferentes, por lo que me he centrado en esto como muestra. A lo largo de la presentación, el nanorobot. Otros ejemplos incluyen la tecnología de inteligencia artificial de Elon Musk y el enlace neuronal de Swiggy impulsado por la inteligencia artificial en la función de personalización. Y, por supuesto, he anonimizado esto y he eliminado el nombre del país, pero entre corchetes, eso fue en un país en particular y luego, por supuesto, el creciente problema de los desechos electrónicos en relación con las tecnologías digitales en un país en particular. Esos son estos son algunos ejemplos, como dije, hay muchos ejemplos excelentes y eso es lo que lo hace emocionante ver a los estudiantes trabajar para ver las investigaciones que han realizado y en los diversos contextos, la pregunta de la investigación debe estar enfocada, clara y específicamente establecida al comienzo de los criterios A. Todos estos puntos que hemos mencionado sobre las oportunidades para la investigación primaria secundaria. No estoy seguro de por qué esto aparece nuevamente, parece ser una repetición, así que continuaremos. Bien, necesitamos una referencia citada para él. Ejemplo del mundo real, esa referencia aparecerá en la lista de referencias que sigue a las fuentes fuente en su documento IPD. Y
Hay una fuerte recomendación de que se utilicen subtítulos y texto en negrita para resaltar las partes de la guía que se relacionan con el contenido y los conceptos. Otro punto que debemos destacar es que a lo largo de los criterios A y B, también en la presentación multimedia se debe utilizar la terminología apropiada de la sociedad digital. Aquí hay un ejemplo nuevamente del nanorobot donde se ve que se hizo una referencia citada dentro del contexto y esto en realidad está en la primera parte, tenía una etiqueta en la conexión superior del ejemplo del mundo real y la pregunta de investigación. La fuente está en las referencias. Y en términos de tecnología digital, pensé que podría ser una buena idea que hagamos una pequeña pausa aquí para decir que no toda la terminología digital que se utiliza en los proyectos de investigación sobre la sociedad digital aparece en la guía. Los estudiantes tienen que ser capaces de utilizar la sociedad digital en relación con la investigación que están realizando. Así que esta diapositiva es solo un ejemplo. En realidad se trataba de terminología. En realidad, fue tomado de una pregunta de examen como para mostrar ese punto en particular. Bueno, subtítulos y negrita. El texto para organizar la información en el criterio A necesita utilizar encabezados y subtítulos directamente de la guía. Por ejemplo, si bajo el contenido queremos señalar que la pregunta de investigación se relaciona con robots y tecnologías autónomas, diríamos 3,7a. Tipos de robots y tecnologías autónomas. Signo de apertura de interrogación. ¿Los estudiantes pierden puntos si no dicen 3,7a? No, por supuesto que no. Pero esto no es recomendable para que la persona que lee el criterio A pueda localizar fácilmente la parte de la guía a la que se refiere el estudiante. Ahora, en términos de conexiones en este ejemplo particular, se puede observar que el estudiante adoptó un enfoque un poco diferente. Escribieron el cambio y luego pusieron el número. Eso está perfectamente bien. Hay flexibilidad. Es solo para que la comunicación sea clara. Me di cuenta de que podría haber un levantamiento de mano. Entonces, lo que intentaremos hacer es responder preguntas más adelante, al final, para estar seguros de que hemos cubierto todos los temas. Agradezco la comprensión de que abordaremos las preguntas de esa manera. Además, pueden surgir otras preguntas. Criterio B. ¿Se han podido publicar o retitular fuentes? Tenga en cuenta el cambio. Esto apareció en la guía actualizada de febrero de 2025. Lo recomendado es 1200 palabras. Tenga en cuenta que no es necesario que sean exactamente 1200 palabras en el criterio B. 300 palabras en el criterio A hay flexibilidad. En general, en los criterios A y B, hay 1500 palabras y los títulos no cuentan. Entonces, cuando el estudiante usa el número y el título o subtítulo exacto de la guía, esas palabras no cuentan en el recuento de palabras. El examinador no leerá ninguna palabra que supere el límite de palabras. Bueno, por lo tanto, solo está marcado hasta el límite de 1500 palabras. Para el criterio B, hay una discusión exhaustiva de las afirmaciones y perspectivas de cada fuente y una justificación clara de su utilidad. Debería haber puesto la justificación en rojo. Justificar la utilidad de la investigación.
Y nuevamente, usa subtítulos para cada fuente. En el criterio B no se consideran más que las primeras 3 fuentes. Por lo tanto, si los estudiantes realmente proporcionan 4 fuentes, la cuarta no se leerá ahí. De hecho, esa cuarta ocupará algunas de las palabras que el estudiante probablemente habría usado para las primeras 3 fuentes. Nota: la lista completa de fuentes en formato bibliográfico apropiado debe incluirse en la lista de referencias. Ya lo hemos dicho antes, cada fuente debe incluir 5 secciones. La fuente. Y había una pregunta sobre qué. ¿Significa eso? Esto es solo una sugerencia para que el estudiante pueda incluir el nombre de la fuente y el tipo de fuente que es. No es obligatorio entonces. Definitivamente hay una cita. Esto se puede copiar simplemente de la lista de referencias, descripción, credibilidad de la fuente y justificación del uso de la fuente en la investigación. Aquí se requieren habilidades. Los estudiantes necesitan aprender a juzgar la credibilidad de una fuente. Y entonces, podríamos poner esto en nuestra lista de habilidades que los estudiantes han desarrollado antes de comenzar el proyecto de investigación. El más débil de estos 3 es obviamente el último y los estudiantes están invitados a utilizar algunos de estos subtítulos. Y un subtítulo que sería bastante valioso y ayudaría a los estudiantes es la justificación del uso de la fuente en la investigación, porque este es el más débil de las 3. Pautas de presentación multimedia. En lugar de saltar directamente a los criterios C, D y E, es mejor si tenemos una mentalidad sobre la presentación multimedia. Porque esto no se entiende bien, que este es un trabajo académico, que este es un ensayo en vídeo, esto no es entretenimiento. Lo que ha sucedido en algunos casos es que los estudiantes han recopilado una muestra de medios. Y algunos de ellos no están realmente relacionados con el tema o vemos medios en la pantalla, ya sean imágenes o videos reales, que no se relacionan de ninguna manera con lo que el orador está diciendo y, por lo tanto, la presentación debe estar organizada de tal manera que la información se presente de manera lógica y que el audio, las referencias, los medios sean coherentes y envíen un mensaje consistente. Ahora bien, después de haber visto una amplia gama de proyectos de investigación, parece que una organización lógica para el proyecto de investigación es comenzar con una introducción. En esa introducción se plantea claramente la pregunta de investigación. Luego, el estudiante presentará su investigación y esta incluirá una descripción del sistema digital OUM y cómo se utiliza junto con el contexto, los impactos y las implicaciones de los sistemas digitales en las partes interesadas que están involucradas en la investigación. Luego esperamos una conclusión que se relacione con la pregunta de investigación. Antes de que el estudiante pase a investigarlas. Tendencias emergentes y los desarrollos futuros. Y por supuesto, luego viene el final de toda la presentación multimedia del vídeo ensayo. Ahora los estudiantes pueden usar subtítulos y subtítulos adicionales a lo largo de su presentación para indicar
lo que viene en la siguiente sección de su vídeo. Y bueno, este es un pequeño consejo. Algunos de los títulos que son más útiles para los examinadores son en realidad los diversos. Impactos, ejemplos del mundo real o impactos e implicaciones que se etiquetan y también la conclusión. Esta es una palabra clave porque la conclusión que aborda la pregunta de investigación se evalúa en un criterio particular, el criterio C. Entonces también es útil tener una sección con un título como Tendencias y desarrollos futuros, tendencias emergentes. Y desarrollos futuros, algo similar. Tenga en cuenta también que esta es otra parte que ha sido una debilidad en el pasado. Los estudiantes deben proporcionar evidencia para el criterio C. Deben proporcionar evidencia para el criterio de la información. Sobre tendencias emergentes y desarrollos futuros no puede simplemente surgir de su cabeza o de lo que piensan. Deben encontrar pruebas. Así que tenemos investigación involucrada. Bueno, Bárbara, te acaban de silenciar. Voy a ver si puedo arreglar esto. Está bien. No estoy seguro exactamente de cómo se produjo el silencio. ¿Eres capaz? Ahí lo tienes. Debería estar bien. No sé por qué sucede eso. Bueno, yo tampoco. Bueno, estás bien ahora. Bueno, entonces, el consejo fue que las tendencias emergentes en desarrollos futuros probablemente serían de 2 a 2 minutos y medio. Al final de la presentación multimedia. La pregunta de investigación debe usarse como título de la presentación multimedia para que el espectador sepa desde el principio de ¿qué tratará la presentación? Tenga en cuenta que todo el contenido de la presentación multimedia se incluirá en la lista de referencias bajo los subtítulos correspondientes. Los subtítulos no están predeterminados. Tenemos algunas sugerencias que os mostraré más adelante. Y luego se citan las fuentes en el momento de su uso en la presentación multimedia. Pensé que esto era y nuevamente esto es de la presentación multimedia del nanorobot. Pensé que el estudiante adoptó un enfoque muy inteligente al incluir la cita. En un marco a la izquierda. No había visto eso. Antes, la mayoría de los estudiantes lo incluyen en la pantalla en un tamaño de fuente pequeño, lo cual está perfectamente bien, así que también pueden usar una cita más corta. Si así lo desean y eso se relaciona con la lista de referencias. Observe también en este ejemplo que el estudiante incluyó subtítulos en pantalla, entonces tenían subtítulos en la parte inferior de cada una de las pantallas. Es interesante que algunos estudiantes por error no entendieron que el criterio B puede tener solo 3 referencias, pero la lista de referencias es en realidad una investigación extensa que involucra tanto la investigación necesaria para el contenido y toda la presentación multimedia, sino también para los medios reales que se utilizan. Entonces, desafortunadamente tuvimos algunos proyectos de investigación o vimos algunos proyectos de investigación donde solo había 3 fuentes enumeradas en la lista de
Referencias. Otra deficiencia es que los criterios A y B se evalúan ya, antes de que empecemos a evaluar la presentación. Y, por lo tanto, la redacción que se utiliza en los criterios A y B no puede simplemente utilizarse palabra por palabra nuevamente en la presentación multimedia. Eso no es apropiado. Debería ser necesario utilizarlo de una manera que sea realmente efectiva. Así que pensé que señalaría esa deficiencia que ha surgido ocasionalmente. Ahora esto es interesante. La pregunta siempre surge. ¿Los estudiantes tienen que realizar una investigación primaria? No, no lo son. Sin embargo, aquí es donde entra el pero. Cuando los estudiantes realizan una investigación primaria, y la investigación primaria abarca toda una gama de posibilidades, no solo incluye una entrevista o una encuesta. Existen muchas otras posibilidades para realizar investigaciones e investigaciones primarias, pero durante ese proceso, también les brinda la oportunidad de recopilar material visual que también pueden usar en la presentación. Las deficiencias de la investigación primaria es que no siempre se cita correctamente, o no se presenta correctamente en los apéndices. Por ejemplo, si tenemos una entrevista, esperamos que esa entrevista tenga un título. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién fue entrevistado? ¿Cuál era su posición? ¿Cuál fue la fecha de la entrevista? ¿Cómo fueron las entrevistas? Luego tendríamos la pregunta de la entrevista y luego tendríamos la respuesta. Ahora bien, en muchas de las entrevistas faltaba el título. Y desafortunadamente, cuando llegamos al vídeo, a menudo la información completa no se presentaba en el vídeo. Encuestas tenemos un problema similar. ¿Quiénes fueron encuestados? ¿Cómo fueron encuestados? Y otros detalles sobre la encuesta, las preguntas de la encuesta. ¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta? Y luego, por supuesto, esa información también debe comunicarse en el vídeo. Subtítulos, subtítulos ocultos. Hemos visto un ejemplo de eso. A veces los estudiantes incluyen en el apéndice el guión. Esto no es obligatorio, pero ciertamente es útil. Si los estudiantes no hablan tan claramente como deberían, entonces el guión y los subtítulos en pantalla son útiles. Tenga en cuenta que algunos estudiantes a veces notan que tienen algunos sonidos o música que distraen en sus vídeos y que no contribuyen bien al vídeo. Posible orientación sobre cómo organizar los apéndices. Los estudiantes pueden utilizar encabezados. También hemos proporcionado plantillas en el pasado que se pueden editar para que los estudiantes puedan enumerar sus fuentes de esa manera. Se acepta cualquier método de citar y hacer referencia, como se indica en el documento del IB sobre citas y referencias efectivas, y nuevamente hemos mencionado que este es un ejemplo de recopilación de datos primarios. Una encuesta de quienes fueron encuestados, y nuevamente, esto es del proyecto Nanorobot. Da un ejemplo de la pregunta y la naturaleza de la respuesta. Detalles de la entrevista. Hemos mencionado el guión de la entrevista. He eliminado el nombre de la persona que fue entrevistada aquí para el propósito de esta presentación, sin embargo, el nombre de la persona y su puesto y todos los detalles aparecieron en las capturas de pantalla de la presentación multimedia real. También se recopilaron de la visita y se incluyeron en la presentación multimedia. Ahora, ¿cómo se evalúa esto?
La conclusión se evalúa en el criterio C, y hasta este punto hemos tenido flexibilidad para que la conclusión también pueda evaluarse en el criterio D. Debido a los criterios anteriores. Entonces, y antes de la nueva guía actualizada. Así que ahora esta información está disponible desde febrero de 2025. Y entonces, la conclusión relacionada con la pregunta de investigación se evalúa en esta sección. Hemos hablado sobre las subdivisiones de la presentación a lo largo de todo el proceso. Particularmente sobre el análisis, la evaluación, la conclusión. Y que el sistema digital debe describirse antes de intentar analizar y evaluarla. Evidencia. Verá mucha evidencia. Con citas en el punto de uso. Se fomenta el uso de contenido original generado por estudiantes de la UG. Imágenes tomadas con un teléfono celular son perfectamente aceptables. Se pueden presentar extractos de la entrevista directamente en la presentación multimedia. Y entonces nuevamente, este es un ejemplo de cómo se incluyó el título en la página. Y luego aquí estuvo parte de la entrevista. Y también tienes los subtítulos en pantalla. La evidencia D es necesaria y está en negrita. No puede depender únicamente de la opinión de los estudiantes sobre cuáles serán las tendencias y los desarrollos futuros. Nota que hay una palabra que es un poco confusa y que todavía aparece en el criterio de esta palabra, conclusión, está aquí en rojo, pero en realidad significa el final. O el fin del vídeo. Bueno, sea interpretado de esa manera, no es la conclusión de la pregunta de investigación. La evidencia. La evidencia estará en la lista de referencias y se hará referencia a ella desde la presentación multimedia. Y observe un final apropiado para el vídeo y este no es el mismo que la conclusión en el criterio C como ya hemos señalado. Criterio C. Uno pensaría que todos los estudiantes obtendrían 3 puntos, pero creo que la razón por la que no han obtenido los 3 puntos completos es porque realmente no han visto cuidadosamente su propio vídeo y en cierto modo tienen una mezcla de medios relacionados y no relacionados o tendrán sonidos que interrumpen como escritura constante u otros tipos de ruidos que interfieren con su presentación. Hemos mencionado todos estos puntos y cuestiones principales en el pasado. Las imágenes no correspondían con la narrativa. Teníamos vídeos donde un grupo de personas caminando por la calle repetían varios puntos del mismo vídeo. La repetición de imágenes o de vídeos no conduce al éxito de un proyecto de investigación. Problemas de audio, las diapositivas no necesariamente ayudaron a la comprensión del tema o estaban sobrecargadas. Presentaciones con muy pocas diapositivas. Y quiero agregar en este punto que las presentaciones se pueden hacer con aplicaciones de presentación de diapositivas o se pueden hacer con aplicaciones de desarrollo de vídeo. No hay preferencia de uno sobre el otro. Volvemos al punto donde empezamos. Necesitamos sentarnos y decir, bien, ¿qué implica cada una de las etapas de la investigación? Hasta el punto en el que estamos escribiendo el documento del proceso de investigación y estamos aquí para compartir, estamos escribiendo el documento del proceso de investigación y estamos desarrollando la presentación multimedia. Así que todo este trabajo aquí se centra en
explorar, investigar, reflejar todo lo que está sucediendo hasta el punto en que realmente vamos a comunicarnos y compartir la información. Ahora, antes de que comience el proyecto de investigación, y este es el comienzo de nuestra lista de tareas en la que vamos a trabajar juntos, identificar los conocimientos, las habilidades y las comprensiones que los estudiantes necesitan desarrollar para poder comenzar el proyecto de investigación. Necesitamos desarrollar actividades de aprendizaje, proyectos más pequeños para desarrollar estas habilidades. Necesitamos crear una lista de verificación del proyecto de investigación juntos para poder cumplir con los criterios de evaluación. ¿Cómo se vería entonces la lista de verificación para los criterios A, B, C y D? En esa lista de verificación, podríamos tener antes del proyecto de investigación cómo se vería esa lista de verificación. Y luego, por supuesto, agregué uno nuevo aquí. Es importante que los profesores ayuden a guiar el proceso y por eso necesitamos desarrollar un cronograma para reunirnos con los estudiantes en las etapas clave. Ahora, en realidad puse el criterio aquí inicialmente y pensé, espera un minuto, en realidad no debería escribir el criterio A, así que lo arreglé, esta información contribuirá al criterio A, pero no estamos ni cerca de escribir el criterio A más allá de lo que es la pregunta de investigación. En realidad no estamos escribiendo los criterios A, en realidad estamos formulando o recopilando la información para los criterios A y luego. Por supuesto, tenemos la siguiente etapa. Ahora. Los pongo como ejemplos, pero en realidad necesitamos un cronograma completo del proceso. ¿Y cuándo el estudiante se reunirá con el maestro? Algunas observaciones u orientación del maestro y luego pasar a cuándo. El estudiante se pondrá en contacto con el estudiante nuevamente. Este tipo de horario es realmente útil para que los estudiantes se mantengan encaminados. Habilidades de investigación. Hemos mencionado todos estos y necesitamos ampliar esta lista. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué habilidades necesitan los estudiantes? Y por supuesto recursos. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, tenemos nuestra guía. Contamos con los informes de materias que se encuentran en el centro de recursos del programa. Y también en el intercambio del IBE. Tenemos la política de integridad académica, que es una guía particular sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y que tampoco aparece aquí, pero también tenemos la referencia a la inteligencia artificial y al aprendizaje, la enseñanza y la evaluación en el sitio web de Ivo. Enumeraré los enlaces a ambos en nuestra comunidad de sociedad digital del IBE en la carpeta del proyecto de investigación para que pueda consultarlos para ver cuál es la posición del IBE sobre el uso de herramientas de IA. También quiero referirme a seminarios web anteriores que se han ofrecido en el intercambio del IBE y pondré los enlaces a estos nuevamente en nuestra carpeta de proyecto de investigación para ayudar a los estudiantes con las citas y referencias adecuadas en MLA. Y hubo otro seminario web para ayudar a los estudiantes con las citas y referencias adecuadas en APA. Ambos mostraron ejemplos exactos de cómo citar adecuadamente el uso de herramientas de IA. Luego tenemos plantillas que proporcionamos para cada sesión. Uno es un IPD, lista de referencias. Archivo de apéndice. Esta es una plantilla que proporcionamos a los profesores para que la consideren y la adapten para sus estudiantes. Y luego un profesor marca el formato de justificación. El procedimiento de evaluación de programas es un documento poco conocido. Sin embargo, hay secciones que hacen referencia a la sociedad digital, como la sección C, la sección D3,5. Y luego, por supuesto, las actualizaciones de las publicaciones.
Una de las alarmas con las que me he topado últimamente, me he dado cuenta que hay muchísima información al respecto en Internet y en varios lugares. Realmente animo a todos a que comprueben la fiabilidad de cualquier fuente que no sea del IBE. Está bien, vuelva a comprobarlo. Ahora, usted podría decir, bien, ¿cómo puedo verificarlo 2 veces? Si ve algo de lo que no está seguro, publique la fuente y la pregunta en la carpeta del proyecto de investigación y estaremos encantados de comunicarnos con usted si es confiable. O no, y también si la información es correcta o no y también proporcionaremos enlaces a la información correcta de una fuente del IBE, la comunidad del IBE. Quería señalar que si hace clic en el directorio de la Sociedad Digital DP, el sitio en español DPD. Entonces lo que tiene en este directorio es una lista de los 8 temas que estamos abordando. Los de español tienen una estrella al frente y se ha utilizado una trama cruzada. Para los de inglés, hay uno específico aquí para el proyecto de investigación en inglés, así que únase y contribuya con sus preguntas. No sé si tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Sé que sí. Publicas tus preguntas en el sitio de la comunidad, todos tendrán la oportunidad de leer la pregunta y la respuesta y contribuir. Por favor, contribuya porque estamos trabajando juntos como comunidad. Muchas gracias. Fue una presentación maravillosa y muy completa. Tenemos un montón de preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ya que casi es la hora, lo que voy a hacer es descargar la transcripción de la sesión de preguntas y respuestas. Entonces tomaremos sus preguntas y las compartiré con Bárbara y luego publicaremos las respuestas allí. Y voy a resumir la pregunta que veo que mucha gente hace en el chat y en las preguntas y respuestas. Muestras. ¿Quieren ver muestras más calificadas, especialmente muestras con puntuaciones altas? Bueno, no sé. Bárbara, si sabes si hay un plan para publicar más muestras. Especialmente con la nueva guía. Signo de apertura de interrogación. ¿Tienes alguna idea sobre el cronograma para eso? Creo que lo que sería posible es que trabajemos con el administrador de la materia y el administrador del currículo. E identifiquemos muestras y esas muestras se puedan publicar aquí en la comunidad del IBE porque creo que este es un muy buen lugar donde todos pueden reunirse y discutir las muestras. Otras plataformas no. Siempre permiten la discusión de las muestras y esta plataforma sí lo hace y creo que es realmente una oportunidad increíble para que todos compartamos enfoques. También es una sociedad digital que está en constante evolución. Nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, nuevas preguntas de investigación, nuevos enfoques de investigación, y por eso creo que el intercambio del IBE sería invaluable como anfitrión de muestras e ideas. Genial, y también estoy lanzando una encuesta de opinión general. Observamos estos datos para identificar áreas en las que podemos brindar apoyo, como dijo Robert, identificar estas 6 y 7 muestras del IA y publicarlas en el intercambio del IBE para que las tengan como recurso y también puedan discutirlas con sus pares. Entonces, por favor, si tiene un minuto para darnos su opinión en la encuesta que acabo de lanzar, nos encantaría saber qué más podemos crear para apoyarlo en su enseñanza. Y además, si tienes algún problema para ingresar a IB Exchange, envía un correo electrónico a support.org para que podamos arreglar tu acceso. Para que puedas estar allí y conectarte con la comunidad y los recursos. También sigue nuestro centro de eventos Zoom. Vamos a tener varias sesiones próximamente que, mientras Bárbara hablaba, pensé que serían relevantes para algunos de los temas que discutimos aquí. Bueno, voy a publicar eso en el chat. Nuevamente,
También está vinculado a IB Exchange, pero tenemos algunas sesiones más sobre integridad académica e IA. Tenemos otra sesión, ya sabes, la persona que hizo la sesión de citas MLA y APA está haciendo una sesión específicamente sobre citas y fuentes de IA y cómo hacer que los estudiantes reflexionen sobre, ya sabes, de dónde proviene la información. ¿Están hablando con su propia voz o están dejando que la IA hable por ellos? ¿Cuáles son los peligros de eso? Así que, por favor, echa un vistazo a estos. Y luego sí, déjanos saber en la encuesta o siempre puedes enviarme un correo electrónico directamente. Lo pondré en el chat. Con lo que podemos hacer para apoyarte, porque queremos seguir aumentando ese apoyo. Está bien. Y creo que ya sabéis que eso es todo por hoy. Como dije, publicaremos esta grabación. Debería publicarse en aproximadamente una hora. Tengo que procesar el vídeo. Bueno, ya lo verás. Ya sabes, puedes ir a Zoom y acceder. Allí, si aún no puedes ingresar a IB Exchange, simplemente ve al enlace que usas para acceder a esta llamada de Zoom y se convertirá en un archivo transmitible del evento, y luego, una vez que lo llevemos a IB Exchange, verá que, si busca Sociedad Digital o si escribe Seminario Web en la búsqueda, aparecerá como el seminario web más reciente. Obtendrás las diapositivas, obtendrás otro recurso que Bárbara compartió y obtendrás la grabación. Además, si buscas por seminario web, encontrarás el archivo de esos otros seminarios web que Bárbara mencionó en la cita. Tendrás la grabación, las diapositivas, todo lo que necesitas para eso también.